Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué horas estén viendo ustedes este video. Hoy quiero iniciar con una serie de videos sobre contabilidad. Vamos a iniciar desde cero y hoy me refiero específicamente a dar conceptos, definiciones sobre lo que es la contabilidad. Y quiero que salgamos de esa estructura que se ha venido manejando de que la contabilidad es una técnica. La importancia de la contabilidad llega mucho más allá a una técnica simple y sencilla. Hoy vamos a ver entonces una estructura científica de la contabilidad, cuál es el objeto de estudio de la contabilidad, el rigor metodológico y su impacto determinante en la toma de decisiones económicas. Y algo que también hay que resaltar es que la contabilidad es más antigua, incluso que la matemática. O sea, fue necesario crear números para contabilizar, pero se contabilizaba antes de la creación de números. Y ejemplo de esto, pues queda en el caso de los fenicios, en donde ya ellos manejaban contabilidad cuando hacían sus negociaciones económicas hace miles de años. Luego podemos ver las pirámides que hicieron los mayas. Pues, fue necesario contabilizar qué utilizaban, cómo lo utilizaban. Hoy por hoy los gobiernos contabilizan todos sus ingresos, contabilizan sus egresos, sus gastos y presentan información financiera mediante informes financieros conocidos como estados financieros. Hacen proyecciones a futuro y esas proyecciones a futuro también demuestran que la contabilidad no es exclusivamente histórica, sino la contabilidad se utiliza para hacer proyecciones de cómo pudiésemos estar financieramente hablando como país, como empresa, como entidad, como ONG, como cooperativa, como sociedad anónima, ¿verdad? Partimos entonces de que ese fundamento y marco conceptual lo vamos comprendiendo desde un verdadero significado y una posición científica de la disciplina contable. La disciplina también tiene normas, tiene un método, tiene estructura, tiene principios y eso es fundamental que lo tengamos bien clarito en el momento en que nosotros iniciamos en el estudio de la contabilidad. Una definición formal de la contabilidad pues nos lleva a decir y a sostener con bastante fundamento que la contabilidad es una ciencia social aplicada. ¿Por qué? Porque se encarga de estudiar, medir, registrar y analizar el patrimonio de las organizaciones, Entonces, en tal sentido, estudia, mide, registra y analiza el patrimonio del gobierno, del Estado de Guatemala, del gobierno de Estados Unidos, del Estado como Estado de Estados Unidos, del Estado mexicano, por ejemplo. Y el objetivo de esto, de estudiar, medir, registrar y analizar el patrimonio de una empresa pequeña, de una gran empresa, de una gran organización, de una transnacional, es presentar información estructurada. O sea, no cualquier información bien estructurada, veraz y oportuna sobre su realidad económica y financiera. O sea, cuando miramos los estados financieros de una sociedad anónima, está plenamente estructurada, responde a normas, responde a principios y es la verdadera realidad financiera. Se puede verificar, se puede comprobar, se puede analizar, fundamentalmente se puede cuestionar. Lo mismo sucede con la información financiera que presenta un banco, con todos los millones que esto tiene, la información financiera que presenta el gobierno, los gobiernos como tal, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito fundamental de la contabilidad? Pues no solamente es registrar, sino el propósito es transformar esos hechos económicos que son complejos en un lenguaje ordenado, simple, práctico y fundamentalmente comprensible, que sirva de cimiento para la planificación, el control y la toma de decisiones estratégicas, ¿verdad? Entonces, planificar qué vamos a hacer el próximo año, qué vamos a hacer el próximo mes, en qué podemos invertir, control cuánto tengo, cuál es mi activo, cuáles son mis bienes, cuánto tengo en el banco, mis deudas, cuánto debo, cuánto tengo en mercaderías, en inventarios. ¿Con qué propósito? Con el propósito fundamental de tomar decisiones estratégicas. ¿Hacia dónde queremos llevar el país? Información financiera. ¿Hacia dónde queremos llevar una corporación transnacional, un banco? Información financiera. ¿Hacia dónde queremos llevar mi pequeña empresa, mi negocio pequeño? Información financiera. ¿Hacia dónde quiero llegar? En mi tienda, un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento, necesito información financiera. Objeto, estudio y método. Posee un objeto de estudio propio e ineludible.
¿Cuál es el objeto de estudio? La realidad patrimonial. Ese es el objeto de estudio y los flujos económicos de la entidad. O sea, cuánto tengo en mis activos y qué hacen esos activos, cómo fluyen en cada uno de los eventos económicos que se están realizando. Aplica un método científico riguroso que se basa en la observación, en la cuantificación, el registro metódico, porque hay un método para registrar, la verificación sistemática mediante la partida doble. O sea, todo tiene que cuadrar, ¿verdad? Debe haber, que es el concepto fundamental de la partida doble, que hace más de 500 años que existe, ¿verdad? Y por supuesto que la contabilidad ha ido generando un cuerpo doctrinario universal de leyes, postulados y normas comprobables. O sea, los principios de contabilidad básicos, que son la estructura fundamental de cómo se hace la contabilidad, son los mismos en Guatemala que en la China comunista, por ejemplo, ¿verdad? En la Rusia moderna, en la Inglaterra de hoy, en los Estados Unidos, en México, Japón, en todas partes son los mismos, ¿verdad? Entonces es un cuerpo doctrinario, es de orden universal, leyes universales para poder registrar y hacer contabilidad. Por otro lado, pues, ¿qué procesa? ¿Cuáles son los insumos que recibe? Pues esos hechos económicos, que son transacciones comerciales, en el caso de las empresas, fundamentalmente, a las cuales me voy a referir ahorita, para ir cayendo ya a la contabilidad en las empresas, que registra la contabilidad que recibe, que entra dentro de ese proceso sistemático, las ventas, cuánto vendemos, qué es lo que compramos, las inversiones, los compromisos financieros que modifican la estructura patrimonial de la entidad, los gastos, los sueldos, todos esos eventos económicos que surgen en el día a día, sin los cuales no puede haber empresa, ¿verdad? ¿Qué soportes tiene? De acuerdo a la legislación de nuestro país, ya fundamentalmente, pues tiene soportes como facturas, recibos, contratos, títulos de crédito, comprobantes bancarios que otorgan certeza, respaldo legal a cada movimiento, planillas de sueldos, recibos de sueldos, contratos laborales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos y medimos? Pues hay una cuantificación monetaria objetiva del impacto financiero mediante esos criterios y políticas contables que cada empresa decide, ¿verdad? Porque la medición, a pesar de que se hace a base de principios contables, pues también se decide cuál va a ser la medición para el activo, cuál va a ser la medición para los pasivos, ¿verdad? Un método de medición, el cual establecen las normas internacionales de información financiera, que más adelante en estos mismos capítulos que vamos a ir generando, pues vamos a ir dando información de cómo se miden los activos y cómo se miden los pasivos de acuerdo con normativa nacional e internacional. Y por acá entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo ha ido evolucionando el patrimonio de una empresa? ¿Cómo ha ido evolucionando el patrimonio del gobierno? Por ejemplo, vemos que en los últimos años veníamos de un presupuesto de 103.000 millones de quetzales, el presupuesto general de la nación, llegó a 118.000 millones de quetzales, 130 y miles de millones de quetzales, 150.000 millones de quetzales y ahora estamos hablando de 173.000 millones de quetzales. Bueno, ese es el presupuesto, los ingresos, los egresos. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Qué tiene el Estado de Guatemala? El Estado de Guatemala tiene carreteras, tiene hospitales, son sus activos, eso es su patrimonio. Bueno, fundamentalmente lo mismo pasa con las empresas. ¿Con cuánto inició cuando se fundó la empresa? Con 100.000 quetzales, con 5.000 quetzales, con 2.000 quetzales. Ese era su patrimonio. Luego de que se realizan ventas, se realizan compras, costos y gastos, cada año ese patrimonio, lo lógico es que vaya subiendo, porque es una empresa lucrativa. Hablamos de una empresa lucrativa, el patrimonio tendría que ir creciendo. Incluso en las empresas no lucrativas, el patrimonio va creciendo. Pues la medición sistemática procesada por la contabilidad permite evaluar de forma continua cuál es el crecimiento patrimonial y la estabilidad financiera a largo plazo, ¿verdad? Eso es fundamental. Y para eso, entonces, ¿qué produce? Si sabemos que entran, que son eventos económicos, que tiene sus documentos, que tiene sus métodos de evaluación, produce balance general, que es una fotografía de la empresa, de los activos y pasivos, como cuando nos toman una radiografía a nosotros, ¿verdad? El estado de resultados es, bueno, qué generamos, qué producimos, como cuando vemos nosotros cómo terminamos el año, pues produje, me compré un carro, me compré una casa, me compré activos, pasivos, ¿con qué? Con las utilidades que obtuve gracias a los ingresos que he tenido. Entonces, el estado de resultados podemos indicar que es un resumen dinámico de cuál ha sido el desempeño
en las operaciones de la empresa. Y ese desempeño se mide a través de los ingresos, restándole los costos y gastos para que al final tengamos una utilidad neta. Y el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, informe detallado de hacia dónde se trasladaron el dinero de la empresa y de dónde provino el dinero de la empresa, ¿verdad? Y el estado de cambios en el patrimonio, que es un estado financiero que resume cómo inició el patrimonio de la empresa y cómo terminó el patrimonio de la empresa. Para finalmente tener las notas a los estados financieros, que muy pocas empresas las aplican, por lo menos en el caso de Guatemala. Las notas a los estados financieros no son más que información complementaria de lo que se tiene en el balance general, de lo que se tiene en el estado de resultados, como por ejemplo cómo está integrada la cuenta bancos, qué tipos de inventarios tenemos, qué método de evaluación de inventario utilizamos, cómo está integrada las cuentas por cobrar, cuál es la mora que tenemos, de qué manera se tiene la mora, y eso es fundamental para establecer cómo se va a interpretar cada uno de los rubros de los estados financieros. Recordemos, señores contadores, que la contabilidad no es para nosotros, la contabilidad es para que la lean y sea de utilidad para los que no son contadores. O sea, es de utilidad para el que no es contador. No es de utilidad para el contador la produce, pero esta contabilidad, estos estados financieros, estos reportes que produce son de utilidad para el que no es contador. Y bueno, el 95% de las decisiones financieras inevitablemente requieren de información financiera. Y luego acá tenemos una imagen que bueno, puede ser un poco extensa su explicación, pero no quisiera detenerme acá en este video. Ya vamos a hacer un video específico para explicar los 11 principios que desde mi particular punto de vista son la columna vertebral de la contabilidad en cualquier parte del mundo y que se van complementando de acuerdo a algunas circunstancias ya en la evolución que se dio de estos principios cuando pasamos de principios generalmente aceptados a normas internacionales de contabilidad y posteriormente a normas internacionales de información financiera que aún viene procesando nuevas normas porque el mundo ha cambiado significativamente, ¿verdad? Entonces tenemos estos 11 principios que ustedes ven en la pantalla que el día de hoy no nos vamos a detener. Ustedes los podrán ver, detener el video y analizarlos cada uno, ¿verdad? Que son los 11 principios que regulan la contabilidad, especialmente en el caso de Guatemala, son vigentes y aplicables. De hecho, cuando certificamos estados financieros, decimos la contabilidad se ha realizado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos fueron los que registramos. Esto es lo que le da vida a la normativa legal establecida en el artículo 368 del Código de Comercio, en donde dice que la contabilidad deberá llevarse de manera ordenada y de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Y bueno, pues hay principios que son fundamentales, como la unidad de devengo, es una hipótesis fundamental. En la empresa en marcha, o sea, unidad de devengo es que vamos a registrar ingresos y gastos cuando ocurren, independientemente de cuándo se pague. Negocio en marcha, se presume que la empresa va a continuar como negocio en marcha, de lo contrario no se podrían aplicar principios de contabilidad, ¿verdad? Porque ya si la empresa está en liquidación, ya no aplican los principios de contabilidad. Si está como un negocio en marcha, sí aplican. Objetividad, porque se puede verificar las transacciones, hay evidencia de esas transacciones, se puede trazar hacia dónde se dirigen los fondos y la prudencia, que no podemos anticipar pérdidas y no contabilizar ganancias que no sean plenamente establecidas, ¿verdad? O sea, estimar alguna ganancia no se puede hacer. Y entonces finalizamos este video diciendo que las NIF, que son las normas internacionales, son un estándar global en más de 140 países, se puede hacer, se hace con las mismas normas. Eso nos permite comparar y transparentar, o sea, puedo comparar un estado de resultados de una empresa que produce tabaco, una empresa que produce cerveza, una empresa que produce azúcar acá en Guatemala con una de Brasil, porque estamos aplicando las mismas normas internacionales, por supuesto, ¿verdad? Y pues eso le da un rigor y una calidad informativa porque reduce diferencias, ¿verdad? Y por supuesto que ya hablamos de sostenibilidad e integración, que incorpora esta normativa internacional actualmente normas de revelación climática, que vamos a hacer un video específico de eso. Bueno, hay mucho que hacer con el tema de la contabilidad y esperamos llegar a muchos videos para ustedes para que vayamos todos
pues discutiendo sobre contabilidad. Yo aprendo de ustedes y ustedes también aprenden de lo que ya está escrito, ¿verdad? Que nosotros compartimos acá. Entonces, para finalizar, ciclo de información, captamos información, registramos información, hacemos una síntesis de la información y luego emitimos los estados financieros. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo de mi parte y sobre todo pues agradecerles el que hayan podido observar este video y que nos dejen sus comentarios en donde nosotros lo vayamos a publicar. Que tengan muy feliz día, año, semana, noche. Hasta luego.